Sí, por supuesto, porque lamentablemente los precios están súper elevados aquí en Madrid, pues. Un alquiler de una habitación vale 500 euros, imagínense. Y un sueldo mínimo son 900, 1000 euros. Es algo insólito, pues. Sí que es verdad que en las zonas céntricas de las ciudades donde los precios son desorbitados, no estaría mal que hubiese alguna limitación, ¿vale? Tampoco es fácil de poner, supongo, porque al final estamos en un estado en el que cuando hay más demanda, pues los precios suben en cualquier producto, no solo en la vivienda. Entonces no sé por qué la vivienda tendría que ser diferente. Que si se limita el precio va a bajar la oferta, y si baja la oferta al final va a ser peor para el mercado de alquiler. Sí, total, me parece muy bien, y además justamente estábamos hablando de que las viviendas ahora mismo están en todos sitios súper caras y que, o sea, eso es al final... Suben los precios por cosas absurdas como el tipo de barrio en el que estás o los comercios que hay por allí, y no sé, la verdad es que al final no acaba siendo asequible para nadie y todo el mundo se queda sin poder comprarse un piso, no sé, sin poder alquilarlo. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. El clásico juego de mesa Monopoly ha lanzado varias versiones sobre todo tipo de temáticas, desde versiones especiales como los Simpson o Star Wars, hasta versiones más modernas o electrónicas como el Monopoly Electronic Banking. Sin embargo, una nueva versión arrasó en Twitter y tiene una particularidad que le hace muy polémica. Monopoly socialista. Bueno, se dijo así, por reducirlo, ¿no? Se vende como parodia del juego clásico en un formato contradictorio a la esencia del propio juego. Esta nueva versión del Monopoly consiste en que los jugadores contribuyan en proyectos comunitarios a no ser que alguien decida apropiarse de ellos. Habrá un fondo comunitario a partir de la cual se realizarán las obras que sean necesarias. Podría haber una gran armonía entre los jugadores para desarrollar los diferentes proyectos, pero se puede dar algunas complicaciones, claro. ¿Qué tiene que pasar para que finalice este juego? Será necesario que alguno de los jugadores entregue las 10 fichas de proyectos comunitarios finalizados, o bien que el fondo comunitario se quede sin fondos para poder continuar, que suele pasar también, con lo que los jugadores habrían perdido. Nosotros vamos a ir en este Gente con clase de nuestro particular Monopoly a diseccionar la ley de vivienda, la nueva, si es que llega algún día, y sus tiempos, sus logros y sus posibles frustraciones. Hogar Dulce Hogar. ¿Os acordáis del gran encierro por la COVID? La cuarentena nos dejó experimentar nuestra casa como nunca antes la habíamos visto. Aprendimos de su espacio, le sacamos todos sus errores y virtudes, y seguramente la casa también percibió los nuestros. Ahora queremos que se convierta en algo más profundo, en un refugio donde sentirnos libres sin tener que abrir la puerta, que sea un templo donde no cueste invertir lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Y es que hay la casa. Tú tienes casa, por cierto. Que sepas que además de las zarandajas anteriores, tener casa es un derecho constitucional en España. ¿Qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato, y de Miguel del Río, que está al otro lado de la pecera, que es, la verdad, un lujo tenerle cerca y que cuide de todos nosotros y nosotras. 4 años y 3 meses después del acuerdo presupuestario en el que PSOE y Unidas Podemos pusieron por primera vez negro sobre blanco su intención de acotar las subidas de los alquileres, la negociación parlamentaria de la futura ley de vivienda parece próxima a su fin. Y digo parece porque puede pasar casi de todo, ¿no? Esperemos que pase lo que tiene que pasar. Y decimos parece también porque nunca se sabe. Es que el martes 24 entró en la fase de ponencia, lo que demuestra que los grupos políticos al menos ven ya la luz al final del túnel. ¿Qué tenemos? Fundamentalmente tenemos a favor la voluntad política de los grupos de la investidura y en contra la presión de la inflación, la negociación que se está llevando a cabo entre el gobierno y sus socios para reformar la medida estrella de la futura ley estatal por el derecho a la vivienda, que se llama así, debe salvar la eficacia de un mecanismo y la función social que consagra, lo dicho, la Constitución como objetivo principal. Pero vamos ya al lío. Nos acompaña Jorge Dioni, periodista y escritor. En la actualidad es profesor de lectura y escritura de la Escuela de Escritores. Realiza tareas, además, de comunicación corporativa para la agencia Doble y colabora con la revista La Marea. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte enfrente y poder compartir este rato contigo. He mencionado el Monopoly. Joder, vamos a ver. Si España fuese un tablero de Monopoly, no sería una versión, digamos, bolivariana.
Quiero comenzar con una historia. Pues empieza, yo voy a empezar con la mía, tú mete otra y ya está. Es que la historia del Monopoly está muy bien. El Monopoly, que es una versión para mostrar cómo el sistema funciona mal. Hay una mujer, de la que no recuerdo el nombre, que hace 2 juegos. Es una seguidora de una escuela que proponía, por ejemplo, que el Estado fuera el único propietario de todas las tierras y las alquilara a todo el mundo, porque el fundador de esta escuela sostenía que la posesión de la tierra era lo que promovía la gran desigualdad en el mundo, que el dinero que podía ir para el sector productivo iba para la acaparación de tierras. Entonces esta persona crea 2 juegos, uno se llama Abundancia y otro Monopolio. En el juego de Abundancia los jugadores tienen que cooperar y el juego se acaba cuando todo el mundo mejora su posición. Y en el juego Monopolio pues acaba cuando uno arruina al resto. Y la cosa era demostrar, fijaos cómo cuando no hay normas, uno se acaba quedando con todo y el resto se queda en la miseria. Bueno, pues triunfó. Sí, está claro, no hay discusión posible. Se la copió un tipo y fue el que se apropió de la marca. De la marca y del juego. Sí, lo registró y es el que se hizo rico con el juego. Pues hizo verdad lo que escondía el juego, el tablero del juego detrás. O sea, ¿no? El modelo es muy evidente. El ganador se lo lleva todo. A partir de ahí jugar. Jorge, tú has publicado en Arpa Editores algunas obras relacionadas con la vivienda y ladrillo, la fiebre nacional, como la España de las piscinas. Muchas de las cosas que leí me dejó, en fin, visiblemente alterado. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el punto en el que estamos en la tramitación de esta ley de vivienda? Es una cuestión muy complicada. El modelo español, desde los años 50-60, digamos que el gobierno de entonces trata de crear una sociedad conservadora ligada a la pequeña propiedad agraria, explotación familiar, en pequeños pueblos controlados por la Iglesia. Como eso no puede sostenerse, hay una gran emigración a las ciudades y bueno, vamos a tratar de replicar esta vinculación a la pequeña propiedad agraria con la propiedad urbana. Y de ahí nace la idea de vamos a crear una sociedad de propietarios. Queremos propietarios y no proletarios. Y esto, que se empieza en los años 50-60, es nuestro modelo. La hucha de un buen número de ciudadanos y ciudadanas es una casa. Al final todo el mundo parece destinado a estar del mismo lado, del lado de los propietarios, pero eso ha dejado de ser verdad desde que la sociedad está un poco más depauperada. Pensamos que es Blackstone, Vanguard, ¿no? No. Blackstone, Vanguard, pero... y también muchos españolitos y españolitas. Claro, que hay que tratar de convencerlos de que, como el juego siga, se van a quedar sin nada. He leído en prensa un diagnóstico tuyo nada halagüeño para el futuro que puede servir para enmarcar un poco la charla, que es lo que estamos haciendo. Tras la aparente contrición por los excesos del ladrillo, ves en la práctica una escasa voluntad de cambio de modelo y te entrecomillo, si me permites, dices, se va a construir un Valladolid al lado de Madrid mientras hablamos, o de poner encima de la mesa, la España vacía, de solucionar ese problema. Una de las cuestiones que me he dado cuenta es que no hay una idea clara de todo lo que se ha construido y se va a construir. Es decir, la gente tiene la idea de, bueno, tengo familiares que se han ido fuera de Málaga, de Sevilla, de Valencia, de donde sea. Pero no existe esa visión general de 5 millones de viviendas que se construyeron, muchas de ellas en dispersión y que han acogido a muchísima gente. Es decir, hablamos de millones de personas que han migrado. Es decir, hay prácticamente una migración, no voy a decir que parecida, pero bueno, similar a la que se produjo en los 60-70 con la llegada a las ciudades. Y no lo tenemos muy bien en la cabeza. Y esto del Valladolid es que los proyectos que hay ya aprobados en el este y sur de Madrid, en el sureste de Madrid, son prácticamente una ciudad de Valladolid. Sí. Los Berrocales, Valdecarros, todo eso, que no lo veremos acabado, pese a que no, vamos a poner la primera piedra, esto se va a poner. No, esto... Pero ¿cómo no yo soy joven? Es un fracaso, mi vida es un fracaso si no veo eso. No hay gente para poner eso en marcha, entonces no lo veremos acabado. Lo que sí consigue esto es que la ciudad esté hipotecada. Ya cualquier administración que venga tendrá que enfrentarse judicialmente si quiere revertir todo eso. Y digamos que hipoteca la ciudad. Es que 100.000 personas son muchas personas. Sí, una detrás de otra. Nos acompañan además Carmen Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales. ¿Cómo estás? Hola. Y el secretario de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos, una vez que nos hemos acomodado, que hemos centrado un poco el debate, vamos a hacerlo aún más y vamos a hablar de una ley aprobada en febrero de 2022. Ojo, es decir, hace más de un año. Quien quiera, por favor, puede hablarnos de ese año
¿Qué ha transcurrido? ¿Por qué un año? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué esperamos? En fin, quien quiera, podéis interrumpiros cuando queráis. Bueno, pues como bien dices, el gobierno de coalición llegó a un acuerdo para presentar un anteproyecto de ley en febrero del 2022 y lo remitió a Cortes en marzo. Ya ha habido un año. Yo quiero retomar la intervención un poco por lo último que comentaba Jorge, y es porque esta ley y cualquier ley de vivienda en este país genera estas tensiones, y genera tensiones sociales no solo entre grandes tenedores o entre grandes fondos, sino en la población general. Y es porque, como bien ha apuntado Jorge, la mayoría de los ciudadanos y de los españoles, incluso de los trabajadores, tienen su ahorro en la vivienda. Y por lo tanto eso genera o hace que sean más permeables a determinados discursos que les dicen que intervenir en el mercado es malo. Porque la gente al final, su ahorro incluso para su futura vejez, la ha metido en la vivienda, ¿no? La vivienda es inevitable pensar que me van a meter la mano en el bolso. Efectivamente, ¿no? Y por lo tanto la gente al final lo que siente es que le van a intervenir en su ahorro. Pero incluso una parte importante de la clase trabajadora del país. Esta conceptualización que se hizo en los 60 de proletario por propietario, bueno, pues es verdad, ha hecho que amplias campas del país estén ahí. Esta ley, que es una ley que viene del acuerdo de gobierno, viene impulsada, y yo eso sí me gustaría remarcarlo, y viene presionada por una ley o un anteproyecto de ley anterior, que es la que los movimientos sociales, incluidas comisiones obreras, consiguen que determinados grupos parlamentarios registren. Y hay un registro, es verdad, la ley que registran un grupo importante de grupos parlamentarios no sale, pero sí es el germen que presiona para que el gobierno de coalición llegue a un acuerdo. Yo se lo quiero poner. Porque los movimientos de vivienda han sido activos, incluido comisiones obreras, en la redacción de propuestas. Es verdad que la ley que acuerda el gobierno sigue siendo insuficiente para los movimientos de vivienda, es insuficiente para comisiones obreras, que ha hecho un trabajo durante años de enmiendas, pero bueno, hay un anteproyecto que llega. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que las tensiones de las que hablamos surgen por determinadas vías. Está la parte más conservadora, liberal de la sociedad y de los grupos políticos que automáticamente salen y empiezan a presionar a una parte del gobierno. Y luego hay otra parte de la bancada progresista que le parece insuficiente. Y dentro de que le parece insuficiente está la bancada nacionalista, que además quiere establecer un debate de competencias del Estado en torno a la vivienda. Claro, ¿eso qué hace? Eso hace un cóctel para que en una realidad parlamentaria como la que tenemos, la ley se ralentice. ¿Por qué? Porque tenemos una negociación a muchas bandas. Pero eso es la democracia. Efectivamente, pero nunca hemos tenido un parlamento con este nivel de mayorías, minorías y con este juego. Y esto se aprende andando. Correcto. Incluido las organizaciones sindicales que hemos tenido que aprender a movernos en parlamentos diametralmente diferentes a los que teníamos. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues se ha ido ralentizando. En este proceso, el gobierno ha paralizado durante un tiempo, es un compromiso que tiene con Bruselas, lo tiene que sacar. Las previsiones es que tiene que estar aprobada a finales del mes de marzo. ¿Y qué ha habido? Pues somos conscientes de que los partidos del gobierno han tenido una intensa negociación con sus socios parlamentarios, entre ellos y con las organizaciones, incluida con nosotros. Comisiones Obreras este año ha estado reunida con la Secretaría de Estado de Vivienda, se ha reunido con todos los actores políticos de la mayoría parlamentaria progresista y hemos estado defendiendo cambios significativos, porque para nosotros la ley es insuficiente, ¿no? Yo creo que Carlos puede ahora mismo decir cuáles son los dos ejes principales en los que nosotros consideramos que la ley es insuficiente, pero aún así el sindicato cree que el debate de vivienda de este país no se tiene que quedar solo en la ley de vivienda. La ley de vivienda atañe unas cosas, dice, pero la realidad del 2023 es que tenemos unos tipos de interés, que tenemos una situación de 4 millones de trabajadores hipotecados que se han visto disparada su hipoteca con la subida de tipos y que más allá de que el gobierno apruebe la ley de vivienda, hay que tomar otras medidas necesarias para paliar el déficit que tiene y el problema que es la vivienda en este país, tanto para los futuros personas que tienen que buscar una vivienda, como para las personas que viven de alquiler, como para los hoy hipotecados o los nuevos hipotecados. Sí, es que esa gente está muy pendiente, como no puede ser de otro modo. ¿Te han interpelado? A ver, hay un diseño óptimo, tenemos que aproximarnos hacia él desde una realidad que tenemos, ¿no? La realidad que tenemos es que adquirir viviendas es carísimo, la gente dedica su renta de muchos años para adquirir una vivienda y no la quiere ver bajar de valor. Pero eso es natural. Bueno, es natural, pero tiene un efecto de retroalimentar una dinámica que es un poco lo que planteaba... Otra cosa son los efectos, pero humanamente... Pero lo tiene, como siempre hablamos de los grandes fondos, pero hay una mesocracia de personas que han dedicado a invertir su dinero en viviendas y que también las ponen en alquiler y que también generan
una sensibilidad que hay que verla. Por tanto, tenemos que actuar sobre esa realidad, pero tenemos que modificarla, ¿no? Porque tenemos un problema de dificultad enorme de acceso a la vivienda, tenemos una muy insuficiente oferta de vivienda de alquiler, aunque está creciendo, y tenemos un problema de coste, tanto del coste de adquisición como del coste de ocupación de la vivienda. Y tenemos un problema competencial muy importante, y es que aquí tiene competencias en materia de vivienda todo el mundo. El Estado central, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Además, tenemos un sistema de financiación de nuestras administraciones mal resuelto. Tenemos un gran problema con la financiación autonómica, pero al fin y al cabo hay acuerdos de vez en cuando que sobre la base de poner más dinero van permitiendo, pero nunca hemos resuelto bien la financiación de las administraciones locales. La ley del suelo es maravillosa. Y entonces el suelo se acaba convirtiendo en un factor de financiación que condiciona políticas. Todo esto va generando una realidad, bueno, pues que nos enmarca y que tenemos que modificar. Esta ley de vivienda al final tiene también, recordemos, está la ley catalana, recurrida ante el Constitucional, declarada inconstitucional. Algunos de los partidos necesarios para sacar adelante esta ley de vivienda quieren que lo que fue declarado inconstitucional en Cataluña se resuelva. Eso genera un gran debate también sobre materia competencial y todo eso está dificultando muchas cosas a la hora de abordar esta cuestión. Nosotros lo que necesitamos es que esta ley de vivienda nos permita avanzar. Yo creo que no vamos a cambiar radicalmente la situación, pero nos tiene que permitir avanzar. Y nos tiene que permitir avanzar en una mayor y mejor oferta de alquiler, en un inicio de lo que es una política inexistente en España, que es una política de promoción de vivienda pública que se permita acceder a la vivienda a capas de población a un precio controlado y que al mismo tiempo, mediante la declaración de zonas tensionadas, de lo que es una zona tensionada y de cómo tiene que operar en una zona tensionada el límite del control de precios en la vivienda, pues podamos actuar para tener un mercado de acceso a un bien social, porque aquí el debate de fondo es si esto es un bien de mercado o cumple con la función social de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Al final es una cuestión filosófica, si se atiene uno a la Constitución y al derecho que está establecido y escrito... A la Constitución, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta Social Europea... tenemos multitud de declaraciones, pero claro, los derechos... En la Constitución sabemos que no es lo mismo que un derecho esté regulado entre el 14 y el 29 o en otro sitio. Oye, Carlos, a mí el derecho a la vivienda no está entre el 14 y el 29 de la Constitución y por tanto... Ya, eso es. En la Constitución consagra derechos que se decía duros. Mi profesor de Derecho decía, hay derechos duros y derechos blandos. Y yo pensaba en mi pupitre con 18, hay derechos y punto. No hay derechos blandos y derechos duros. Hay derechos y punto. La configuración jurídica te lleva a que el derecho duro que te decía tu profesor es un derecho que tú, si se incumple, puedes accionar en los tribunales, y los otros derechos lo que hacen es inspirar, obligar a que la orientación política de los gobiernos vaya en esa dirección, pero con un nivel de exigencia menor. La garantía jurídica no es la misma, evidentemente. Y eso es una realidad, ¿no? Nosotros ahora mismo, en el proyecto de ley de vivienda, lo diré con claridad. Primero, no es revolucionario. Esa es la pregunta que iba a hacer. Si esta ley puede ser un golpe en la mesa del Monopoly o simplemente, bueno, vamos a encauzar. El tablero no saltará por los aires, pero lo mejor que nos puede ocurrir es que esta ley se apruebe. Porque esta ley orienta a poner en valor elementos que hoy están ajenos en el funcionamiento normal del mercado y que perjudican a mucha gente. Por tanto, lo mejor que puede ocurrir es que esta ley salga adelante. Creemos que el proyecto de ley, incluso en su regulación actual, ha tenido más de 1000 enmiendas, más de 400 transacciones y siguen discutiendo sobre estas cuestiones, con lo cual se podrán transaccionar más. Esto es algo anómalo. Sí, o sea, ningún proyecto del gobierno ha obtenido este nivel de transacciones en lo que va de legislatura. O sea, por lo tanto, el texto que salga de la ponencia en estas semanas será mejorado con el que entró. Y sin embargo, sigue habiendo un nivel de confrontación pública en las declaraciones entre los propios socios de gobierno llamativo. Carmen, y recoges tú, si me permites, ¿vale, Jorge? Si esta ley de vivienda sale razonablemente bien, como decía Carlos, en la legislatura tiene un barniz cojonudo, y si no sale como es debido esta ley, la legislatura tiene un color más ocre. No sé si la legislatura se podrá medir por esta ley en específico. Creo que si no sale, es una batalla perdida, difícilmente reconducible en la legislatura que viene. En lo legislativo yo me pierdo un poco. Y sí que creo que hay una frase que he estado pensando todo este rato, que la había dicho y no me acuerdo, que es: cuando un trabajador pasa a considerarse propietario, pone la semilla de la futura pobreza de sus hijos. Yo creo que es la cuestión de la humanidad, es
desde que el ser humano es sedentario, es el espacio. La pelea por el espacio, la pelea por la tierra y ahora es la pelea por el espacio urbano, por la ciudad. Y podemos hacerlo más lento o más rápido, pero este va a ser el gran tema. Es decir, el gran sector que se ha cebado estos últimos años no es el digital, no es la transición energética, no es la innovación, es el inmobiliario. La pasta ha ido al inmobiliario a comprar espacio urbano. Y eso tiene factores que sabremos de enfrentar antes o después, que es, uno es todo el dinero que se va y no se va al sector productivo. Estamos creando una sociedad de rentistas. Unos 4,2 millones de casas, casi el 20% del parque de vivienda del país, están levantadas en áreas que podrían considerarse como zonas tensionadas una vez que se apruebe esta ley de vivienda. La provincia con más inmuebles en estas áreas calientes sería indiscutiblemente Málaga, por algo será, con el 68% de las casas, y le seguirían Valencia, Baleares y Alicante, por algo será, con una proporción alrededor del 45%. Madrid y Santa Cruz de Tenerife con 30%. Es que, ojo. Sí, pero fíjate, enlazando con lo que decía Jorge, aquí había una gran transferencia de renta de dinero público hacia un sector de actividad que ha generado empleo, actividad, que es el sector de la construcción, de la promoción, de la comercialización del sector inmobiliario. Es un modelo que se describía antes, no voy a entrar en ello ahora, pero esa gran transferencia de renta que está generando un modelo social también nos legitima y nos exige que tengamos actuaciones que limiten los efectos más perversos que tiene en la negación del acceso a un derecho fundamental, que es el derecho de dónde vivir, ¿no? El sitio donde uno tiene que vivir. En ese sentido, la declaración de zonas tensionadas, es decir, aquella zona donde el nivel de renta que necesitas para poder alquilar una casa es superior a un nivel tolerable en relación con la renta media de la gente que vive ahí, esa declaración de zonas tensionadas es estratégica, como también esa definición de gran tenedor, de quién es un gran tenedor, ¿no? La ley dice, el proyecto de ley habla de 10 y nosotros defendemos que sean a partir de 5 personas físico-jurídicas, a partir de 5 viviendas, 3 incluso cuando están en el mismo domicilio, en fin, bueno. Esa declaración es una declaración importante, pero en la ley hay un problema conceptual de primera magnitud, porque las cuestiones son concretas. Entonces, ¿quién tiene que declarar una zona tensionada? Entonces la ley dice las comunidades autónomas. Y seguramente será difícil que diga otra cosa por la mayoría que tiene que votar esta ley. Pero sin embargo nosotros promovemos un cambio en esa concepción, porque esa concepción de que sean solo las comunidades autónomas quienes puedan declarar la zona tensionada significa que aquellas comunidades autónomas gobernadas por partidos que se oponen a esta ley no la van a desarrollar. ¿Y nosotros qué decimos ahí? Oiga, cuando una comunidad autónoma no haga la labor que tiene que hacer, lo tiene que poder hacer una administración local, porque tiene zonas tensionadas. Y si una administración local y una comunidad autónoma no lo pueden hacer, los sindicatos hemos propuesto, Comisiones Obreras ha lanzado la idea, junto con la Unión General de Trabajadores, de que lo pueda hacer también incluso el Estado central. Bueno, ya digo yo que esto es absolutamente improbable que se apruebe en los términos que está, pero la cuestión es que eso significa que, aun aprobándose esta ley, tendremos lagunas en la aplicación de la misma, con lo cual tienes una mejora, pero tendrá un impacto territorial limitado. Has mencionado Málaga y has mencionado concentración. Es que entramos en otro concepto que esta ley no habla de él. Oye, ¿qué impacto tiene sobre el precio del alquiler, sobre la oferta de alquiler y alquiler asequible y accesible en este país las viviendas turísticas? Esta ley no habla de viviendas turísticas, pero el impacto de las viviendas turísticas en todo el territorio, pero muy concentrado en algunas zonas, es impresionante. Bueno, es que eso requiere abordar también otra cuestión. Y por último, fuera del marco también de la ley de vivienda, en una situación de incremento de tipos de interés, lo comentaba antes Carmen, tenemos el Euribor hoy al 3,3%. Esta semana, Banco Central Europeo, Reserva Federal Alemana, van a volver a subir los tipos de interés. Ya no hablamos de alquiler, ahora hablamos de la gente que ha comprado con tipos de interés muy bajos y que ahora nos vamos a encontrar con una zona de riesgo evidente, y es que esa gente tiene dificultades crecientes para pagar la hipoteca, en algunos casos tiene riesgo de poder perder la casa, lo cual a su vez tiene otras consecuencias, también en términos de aumento de morosidad y de crisis del sector financiero, aunque están dando unos beneficios extraordinarios. Que volvemos ahí otra vez. Sí, esta semana vamos a ver, hoy hemos conocido los del BBVA, pero vamos a conocer los de todas las entidades financieras y van a ser todas espectaculares por la subida de tipos de interés. Pero al mismo tiempo el aumento de la morosidad les penaliza mucho, con lo cual o tenemos medidas potentes y el acuerdo que se ha alcanzado con las entidades financieras por parte del gobierno es un parche
que va a dar para cubrir a poca gente, o tenemos unas políticas verdaderamente de apoyo también a ese deudor hipotecario vulnerable para que no pierda su capacidad de pago de la vivienda en la que vive, o tendremos otro problema adicional en este sentido. Volveremos al pecado original que está presente siempre, que son, leí esta semana, 200 y pico euros más hipoteca tipo. De media, sí. Todos los meses, ojo, ¿eh? Y estamos hablando de hipotecas medias. Hipoteca media en este país son los 160.000. Por lo tanto, estamos hablando de hipotecas medias de gente que accede de rentas medias. Y por lo tanto, esto es un problema que probablemente a lo largo del 2023 se va a agudizar, porque la tendencia no va a parar. Yo quería hacer hincapié en una cosa que has comentado tú, Julio, y que también ha comentado Jorge, sobre que esto es un problema filosófico. Bueno, esto es un problema ideológico. Y a partir de aquí, el debate de la vivienda es ideológico puro. Es decir, si hay bienes de mercado o bienes de primera necesidad y que por lo tanto tienen que estar exentos y fuera de las reglas del libre mercado o tienen que entrar en el mercado. Porque hay que garantizar, regulado. Porque hay que garantizar el acceso. Porque hay que garantizar el acceso y además el acceso en unas condiciones justas y sobre todo el acceso a una vivienda saludable. Que esto es otra de las cosas y otro de los debates que queremos meter, ¿no? Yo disfruto mucho en Twitter viendo lo de Zulista, o sea, me río mucho, ¿vale? Pero hay una parte de la vivienda de este país que es insalubre y está en el mercado. Y además está en el mercado a unas condiciones... Y se alquila así. Es acojonante. Bueno, o sea, y se venden en muchos casos que luego, por lo tanto, de una vivienda no solo que puedas acceder a una vivienda, sino que sea una vivienda en unas condiciones justas y además sea una vivienda saludable, ¿vale? Deberían ser las tres condiciones. Pero es verdad que no solo es ideológico por el acceso, sino es ideológico por cómo se construyen las sociedades. Y ahí, en la ocupación del espacio... Porque yo decía que la ocupación simbólica del espacio, cómo los ciudadanos ocupan el espacio público, determina cómo se desarrollan cultural, social e ideológicamente. Por lo tanto, los diseños urbanísticos, Madrid es un claro ejemplo brillante de cómo se han convertido los PAU, es decir, los PAU solo podían dar votantes liberales, es decir, no podían hacer otra cosa, su construcción estaba hecha para eso. Por lo tanto, claro que es un debate muy ideológico, pero no solo por el acceso a un derecho, sino porque cómo vives, cómo te desarrollas, configuras socialmente, cómo te relacionas con los demás. Y a partir de ahí, las ciudades y los modelos de vivienda y los modelos de mercado de vivienda generan modelos de valores ciudadanos y de cómo te relacionas con tu entorno. Yo creo que eso te interpela a ti directamente, Jorge. Si hubiera habido una presencia mayor de las administraciones, en lugar de dejarlo al búscate la vida, habría sido otra manera. En Vitoria hay 2 ensanches en los que hay una presencia muy importante de vivienda pública, también una presencia de servicios, y en esas mismas elecciones en las que parecía que todo el urbanismo disperso votaba a Ciudadanos, ahí ganó Podemos. Claro, todo depende de cómo lo hagas. Carmen, debería haber urgencias en la aprobación, porque en 2023, aunque se ha transaccionado mucho y la negociación hay un buen clima, al parecer, en 2023 decías abundante en elecciones y durante estos periodos es bastante difícil acordar. Es decir, vamos a hacerlo ya, por favor. Bueno, al final son los partidos del gobierno quienes tienen la mayoría tanto en la ponencia como en la mesa del Congreso. Ellos marcan los ritmos, el ritmo lo marca el gobierno y tiene capacidad para que en marzo esté aprobado. Capacidad la tiene. ¿Tendrá capacidad para el 30 de marzo tener una mayoría que la apruebe la ley? Pues ese es el mayor problema. Pero hasta donde sabemos, el gobierno lo que dice es que el 30 de marzo tiene que estar aprobado, entre otras cosas porque tiene también compromisos con Bruselas. Esta es una de las leyes que va ligada a los compromisos para los fondos y por lo tanto tiene que aprobarla. Nosotros además creemos que debe estar aprobada antes de las elecciones autonómicas. Pero como decía Carlos, su aprobación va a ser desigual y las fuerzas que aprueben esta ley en el Estado tienen que interpelar en las comunidades autónomas y en las elecciones autonómicas al cumplimiento de la ley, en el marco electoral. Y por lo tanto creemos que tiene que estar aprobado antes de las elecciones autonómicas. Es imposible. Carlos, 2 cosas que me sacan un poquito de mis casillas, ¿no?, cuando lo pienso. Los puñeteros incentivos fiscales, que tiene que ver con integrar a la gente que sí, que ha puesto su esfuerzo en su casa y que, en fin, ¿dónde ha ido el ahorro? Muchas veces a duras penas, con mucho esfuerzo. Y la protección frente a los desahucios de personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad a través del enjuiciamiento civil. 2 cosas que hay que analizar y por las que yo creo que merece la pena empujar. Cuando hablábamos antes de una gran transferencia de renta del sector público al privado, no es solamente porque se hayan construido viviendas con fondos públicos que hayan acabado en manos privadas, también es porque se ha incentivado fiscalmente la adquisición de vivienda como modelo
lo que ha generado además algo que se conoce bien, que es la traslación a precio del importe de esos incentivos, que al final lo que han hecho es encarecer continuamente el precio de la vivienda. Esto hace que para conseguir una vivienda, pues te encuentres que en España pues hace falta la renta de 6 o 7 años y en algunas partes de España de 10, de 12 y de 14. Entonces, eso genera una situación que hay que corregir. Desde el año 2013 no hay incentivos a la compra de nuevas viviendas, pero ahora, por ejemplo, en este proyecto de ley se está discutiendo de los incentivos al arrendador. Y hay un criterio de incentivos diferenciales en función de que cumplas con los requisitos de limitación de precio para una zona tensionada. Nosotros creemos que hay que profundizar más en eso. Los incentivos fiscales tienen que ser completamente distintos y quien está contribuyendo a tener un mercado que permite un acceso a la vivienda de alquiler en mejores condiciones tendrá que tener un apoyo que quizá no deba tener quien no esté contribuyendo a ello. Y además creemos que los incentivos no pueden ir dirigidos solo al arrendador, sino que el arrendatario tiene que participar de los mismos, porque esto permite dos cosas. Primero, que el esfuerzo público que tú haces para fomentar un mercado de alquiler mejor, lo distribuyes entre los dos protagonistas del asunto. Pero segundo, es que el hecho de que haya doble declaración te permite un control del mercado de alquiler que no siempre se tiene en ese sentido, y hace falta registros y hacen falta otras cosas. Estos son elementos muy relevantes en relación con las políticas fiscales que nos deben ayudar. En un marco como el que estábamos diciendo, tenemos una realidad dada que tenemos que incidir en ella y que esta ley nos debería permitir avanzar. Pero, insisto, o esta ley se aplica en el conjunto del territorio o lo que vamos a tener es mayor dualidad en las políticas de vivienda en relación con unas partes del Estado y otras partes del Estado. Y ese es un elemento muy relevante. El tema de desahucios hay una cuestión. Son cuestiones, si se quieren, técnicas, pero son muy importantes. La definición de gran tenedor y, por tanto, de quién tiene obligaciones adicionales a efectos de poder ejercer un lanzamiento de alguien que no ha podido pagar el alquiler y de tener la obligación de ofrecer una solución habitacional, eso es muy relevante. También digo una cosa. En los grandes fondos, eso es muy fácilmente comprensible. En ese montón de propietarios que llamamos de mesocracia, si quieres, en ese sentido, de personas que tienen unas pocas viviendas, que cuesta mucho tenerlas, y que las tienen en explotación, las soluciones habitacionales son más complicadas y ahí tiene que concurrir, por un lado, la limitación en el lanzamiento, por supuesto, y por otro lado, la intervención de las propias administraciones públicas dando alternativas. Y aquí es muy importante también que, además de aprobar la ley de vivienda, empecemos a aumentar el presupuesto de políticas de vivienda, que en España es de un 0,1% del PIB, que en los países comparables se coloca en un 0,4%, y que nosotros la propuesta que hemos hecho en materia de vivienda desde Comisiones Obreras es una propuesta que lo que viene a plantear es un programa de choque de 3.000 millones para poder desarrollar, pero lo que necesitamos es un parque público de viviendas que nos vaya incrementando la capacidad de intervención. Porque, como decía Jorge antes, si tú tienes una intervención pública generando un parque público de viviendas que además explotas de manera que va a poder permitir el acceso en condiciones asequibles, accesibles y con unos criterios orientados al cumplimiento del objetivo de la función social que debe cumplir el acceso a la vivienda, si tú haces eso, tú también estás interviniendo de manera fuerte en el mercado. Cuando eso no existe, si no le colocas otros límites al mercado, el mercado pues funciona con su lógica, y su lógica es la del monopolio. Oye, por cierto, tal como está la norma en su redacción, se prohíbe descalificar todas las VPO. Habrá curritos y curritas a quien no le parecerá bien. Sí, cuando hablábamos antes de parque de vivienda, una forma de construir parque de vivienda es ejerciendo el derecho vetanteo y retracto que tienen las administraciones públicas sobre la vivienda de protección oficial cuando se desnaturaliza. Lo que pasa es que... ¿Y si se elimina esto? No, pues genera tensiones, claro que sí. Tenemos que partir de una idea. No estamos discutiendo de construir un modelo partiendo de la nada, sino que estamos hablando de intervenir en una realidad dada que te condiciona enormemente y que lo que tenemos que hacer es orientarla en otra dirección. La ley de vivienda, un parque de vivienda pública, una actuación pública aumentando el presupuesto y orientada con estos objetivos que estamos definiendo, nos permitirá a medio y largo plazo cambiar las cosas. Desde luego, chascando los dedos de un día para otro, esto hoy por hoy no es posible. Entre esas cosas porque habría muchas resistencias, porque hay mucha gente que no es un problema de perversión, es un problema de que la gente se ha visto obligada a entrar por un canal de adquisición de vivienda con un coste económico enorme que le genera una resistencia muy fuerte a que eso pueda perder valor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen.
Vamos a lanzar una pregunta. Como la peli aquella, había una peli. ¿Tienes una casa? Pues si tienes una casa, agárrate a ella como puedas, ¿eh? Cuidaos mucho.